Muy buenos días. Ya estamos a lunes, inaugurando así la penúltima semana en este libro tan apasionante, donde hemos encontrado tantas hermosas lecciones. Ayer, domingo, titulábamos el mensaje Anímate a firmar, porque vamos a ver al pueblo renovando el pacto, haciendo un pacto de guardar el pacto que el pueblo de Israel tenía con el Dios de Israel. Nuestra lectura hoy está en el capítulo 9 y los primeros 4 versículos. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel para ayunar, vestidos de ropas ásperas y cubiertos de polvo. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, la cuarta parte del día, y durante otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios. Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani subieron luego al estrado de los levitas y clamaron en voz alta al Señor su Dios. Durante el mes séptimo, el pueblo israelita celebraba 3 importantes fiestas que de alguna manera reflejaban su relación con Dios. En primer lugar, la fiesta de las trompetas, con ofrendas que traían al Señor y que era una experiencia de adoración. Luego estaba el día de la expiación, allí celebraban el perdón, el poder tener una relación con un Dios que había perdonado sus pecados. Pero luego la confianza en Dios se manifestaba en la fiesta de los tabernáculos, que duraba 7 días. Al día siguiente de que Nehemías y su gente desmantelaran las cabañas de la fiesta de los tabernáculos, vuelven a reunirse para otra reunión pública caracterizada por 4 cosas. La confesión, versículos 1 al 2, la adoración, versículos 3 al 5, hoy hemos leído solo hasta el 4, luego la reflexión que comenzará en el versículo 6 y que acabará en el versículo 37, que como hemos dicho ayer es un resumen del Antiguo Testamento. Y finalmente el versículo 38 del capítulo 9, donde ellos firman el compromiso, que ha dado título al mensaje de ayer y a la reflexión de esta semana. Atrévete a firmar. 2 días después, entonces, de finalizar la fiesta de los tabernáculos, el día 24, se produce una nueva concentración, pero ahora con una tónica diferente. La disciplina que Esdras llevó a cabo en cuanto a los matrimonios mixtos, ahora los lleva a expresar su arrepentimiento con vestidos ásperos y polvo en su cabeza. En el versículo 1, Nehemías nos cuenta lo que ocurrió. El día 24 de ese mes se congregan los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. André Steinman, un erudito bíblico, data esta reunión para tratar el asunto inconcluso del capítulo 8, versículo 9, que señalábamos ayer en el mensaje, correspondiente probablemente al 31 de octubre del año 445 a.C. El asunto inconcluso era aquel que llevó a los judíos a llorar delante del Señor, al oír y entender la ley que les era traducida, explicada por los levitas. Pero Esdras y Nehemías frenaron aquella
espontánea actitud de arrepentimiento en llanto y dolor para transformarla en un día de gozo y celebración. No lloréis, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Pero eso no significa que no tenían que revisar las cosas que habían llevado al pueblo a esta triste situación. Por esas razones que lamentan su conducta, con ayuno, con cilicio, con polvo sobre sus cabezas. Era una expresión de arrepentimiento del pecado. Y lo notable de esto es que primero sintieron la convicción cuando se leyó la ley el primer día del mes. Casi todo el mes ha pasado. No fueron capaces de lidiar con la convicción que sintieron. Se ocuparon de todo lo que la ley requiere y 23 días después se reúnen para tratar su pecado. Esto nos habla de confesión, tal como lo hiciera David en el Salmo 51, o como lo relatara Jesús acerca del Hijo pródigo. El alma apenada se quebranta en profunda contrición, con auténtico pesar delante del Señor. Nehemías 8 se había concentrado en la palabra de Dios, dirigida a ellos, y ahora el pueblo respondía ante esa apelación. Respuesta que se articulaba con palabras dirigidas al Señor en términos de genuino pesar por sus transgresiones y de agradecido recuerdo de la gracia divina manifestada en su gran misericordia. Un culto de 6 horas de duración que tenía 2 partes principales. Se escuchaba la palabra de Dios y se respondía a su mensaje, confesando los pecados cometidos, rindiendo adoración y alabanza a un Dios cuya naturaleza y promesa garantizaban su perdón. Pero no solo nos habla de confesión, también esto nos habla de separación. No es fácil poner la distancia necesaria de los que siguen la corriente de este mundo y pretenden arrastrarnos con ellos. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la promesa divina. Y aunque produzca dolor, sabemos que la bendición del cielo requiere obediencia al Padre, como hemos recalcado ayer en el mensaje. Luego nos habla de meditación. La cuarta parte del día fue dedicada a la lectura de la ley de Dios. No eran mensajes inspiradores ni exposiciones bien preparadas. La simple lectura de la ley alimentó sus almas. Y la consecuencia de todo fue adoración. Un verdadero retiro espiritual que desemboca en alcanzar la cima de una genuina comunión con Dios. ¿Te animas a afirmar? Afirmar el compromiso. Porque el cristiano que no se compromete con un grupo de otros creyentes para orar, compartir y servir, para darse a conocer, así como conocer a otros, no es un cristiano obediente. No está en la voluntad de Dios. Aunque proclame teología y sana doctrina, no está obedeciendo al Señor. Y uno de los síntomas que hoy podemos observar en la vida de la iglesia es la apatía espiritual. Cuando miramos el común denominador del cristianismo actual, nos duele ver falta de oración. Una de las primeras manifestaciones de frialdad, de tibieza espiritual, de apatía, desvío doctrinal, se abandona la fuente de la verdad, de la palabra, para seguir doctrinas, invenciones, fábulas.
como nos las llama y las advierte el apóstol Pablo, de que en los postreros tiempos se levantarán personas que engañarán a la gente con fábulas inventadas en lugar de hablar la palabra de Dios. Inmoralidad. Se está permeando en nuestra sociedad una dinámica inmoral que va contra la verdad y la pureza de la palabra de Dios y se quiere meter en la vida de las iglesias. El secularismo, volcados al materialismo, a ganar dinero, a pasarlo bien, el hedonismo. Y no me hablen de sacrificio, de esfuerzo, de renunciamiento para servir al Señor. Aburrimiento espiritual. ¿Pueden existir creyentes aburridos? Espiritualmente hablando, sus vidas secas. Esto sucede porque la apatía espiritual se produce en un tiempo en que las realidades de Dios y de su evangelio se debilitan en la vida de las personas. Un tiempo en que el gusto por lo mundano es muy fuerte. Un tiempo en que el corazón de la iglesia se desvía a los placeres y a las rivalidades, luchando, peleando como soldados que pelean otra guerra. La apatía revela no solo el pecado evidente, sino también el formalismo religioso, que se manifiesta cuando la iglesia se llena de apatía hacia su Señor, hacia Cristo. Cuando no hay gozo en la adoración, no hay un sentimiento de entrega ante el partimiento del pan y la copa. Hay apatía hacia la verdad. Bueno, todo es relativo. No me interesa. No me prediques sobre esto. Hacia la salvación, no la queremos proclamar. Hacia las realidades sobrenaturales. Y lamentablemente también hacia la esperanza futura. Un corazón que ha perdido su deleite en Dios y en las cosas espirituales es un corazón con problemas. Y Dios no pasa por alto la apatía espiritual. No la pasó al pueblo de Israel. Y la historia que vamos a estar meditando esta semana nos va a describir esa actitud de apatía, de olvidarse de Dios, de no reconocer a los profetas que Él enviaba. Apatía espiritual es cuando aquel que es la fuente de vida es tratada como una cisterna rota y vacía por su pueblo. Aquel que es un banquete de vida es desdeñado mientras sus hijos prefieren lamer la tierra. Creo que alguna vez os he dicho que lamentablemente hay creyentes que en lugar de vivir como águilas, abriendo las alas y remontando el vuelo, viven como gallinas, mirando hacia abajo y picoteando gusanos. A Dios no le agrada que vivamos así. A Dios no le agrada que le tratemos así. Por eso tenemos que volver a la fuente, al fin de todas las cosas. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver con nuestros corazones al Señor. Y tenemos que estar dispuestos a firmar un compromiso al que día tras día de nuestra vida tendremos que regresar. La obra del Espíritu Santo en nuestros corazones debe llevarnos al contentamiento en Dios, a disfrutar de su gloria y excelencia y a vivir en un compromiso continuo de obediencia y adoración. Vamos a estar meditando en estas cosas esta semana. Mi oración escrita esta mañana es: Padre misericordioso, gracias por Nehemías 9, capítulo que hoy comenzamos a meditar. Que nuestros corazones sean sensibles esta semana para que las lecciones espirituales que de esta historia
traigan bendición a cada una de nuestras vidas para vivir bajo tu bendición, hoy y siempre, en tu nombre. Amén. Os espero mañana. Amados, sí. Bendecibles también. Muy buenos días.